Continuamos en Primer Plano. Vamos a conversar ahora con el pastor, escritor, conferencista y autor de este interesante libro, El misterio del calendario de Dios, José Luis Santana, quien está nuevamente con nosotros en el programa porque en su anterior visita se quedaron algunos temas en el tintero. Ustedes comenzaron a escribirnos y a llamarnos, haciéndonos preguntas y cuestionamientos al respecto, y quisimos invitarlo nuevamente para hablar de otros tópicos que él aborda en este interesante libro, que es muy controversial, pero que está cargado de muchos años de investigación. José Luis, bienvenido en Primer Plano. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Nápoles. Un placer enorme estar nuevamente con ustedes. Ha tenido una intensa jornada en estos días de visita al país, ¿no? Sí, eso es trabajo y pues me gusta lo que hago. Qué bueno. Sí, me encanta. Hay que aclarar, tú eres dominicano. Sí, de pura cepa. dominicano, bueno, es una mezcla horrenda, porque Ajá. yo vivo en Venezuela mucho tiempo, luego vivo en Puerto Rico casi por 37 años, Ya. ahorita estoy en Colombia. No, A veces ya yo no sé ni de dónde soy, de Miguel. una batida. De una Está como Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. Ciudadano estadounidense. No, hermano, tiene una batida. Sí. Bueno, pues vamos a hablar de algunos tópicos que tú tratas aquí en este libro interesante. He estado estudiándolo, no lo he leído completo. Tengo algunos puntitos ahí en lo que he estudiado y analizado que quisiera conversar contigo. Pero el señor Napoleón de la Cruz tiene a boca de jarro. Tiene un tema que él inquieta mucho y a la gente también. Cuando fuimos a la pausa, tú dejabas la pregunta. ¿Se acabará el mundo el año que viene? De las cosas que plantea el libro en el análisis, es cuándo se acerca el fin del mundo. ¿A la gente le preocupa o le interesaría ver eso? Claro. ¿Se termina el mundo el año que viene o en el 2029? Bueno, el año que viene no, Nápoles. Okay. El año que viene apenas entramos dentro de la temática profética, bíblica, escatológica, apenas entramos al año 1993. O sea, hoy estamos en el 1992. Para que la gente entienda, en el pasado programa tú nos decías que nosotros tenemos un retraso en el calendario real, tú sabes, para lo que nos sintonizan Sí, ahora. correcto. En el calendario que usamos nosotros y el calendario de Dios hay una diferencia de 29 años. 29 años, nosotros estamos adelantados. Adelantados a la realidad bíblica. O sea, el año 2021 es como un año ficticio. Así lo podemos decir. Bueno, sí, partiendo del asunto del calendario gregoriano, lo que hicieron los romanos, ajustando los días, cada emperador fue quitando, sumando y todo lo demás. Ya. Otro es el calendario judío. Sí. Y entonces, según lo que usted escribe aquí, el calendario conforme a Dios, que es de 30 días cada mes. Y usted le hace una explicación muy entendible en su explicación. Sencilla. Y sobre lo que gira la Tierra, ¿verdad? Sobre su eje de 360 grados. Es interesante. ¿Está leyendo el libro? Sí. Sí. Entonces, por eso te decía, esa diferencia de años, cuando se habla del fin del mundo, que es mi pregunta, que quizás es muy periodística, ¿podría ser en esta década antes del 30? Claro, Nápoles, sin lugar a duda. O sea, sin lugar a duda la gente se sorprende conmigo porque yo hablo con mucha seguridad. Pues que sé lo que estoy hablando. Y lo dice muy tranquilo. Oh, sí, muy tranquilo. Al estar en el 1992, pero ya han pasado muchos meses del 92. Sí. Porque otro punto que la gente desconoce es que el año nuevo bíblico no empieza el 31 de diciembre o el 1 de enero. Empieza a finales de marzo, es cuando entra el año nuevo de la Biblia. Esa es otra temática muy compleja. Entonces, al estar 8 años, para llegar al año 2000, es el verdadero 2000 que todo el mundo creía que iba a suceder algo. Y es mi preocupación como creyente, que la gente no está preparada. Cuando digo la gente, me refiero aún hasta los creyentes, los que están en las iglesias. O sea, yo veo a la gente que vive una vida como si nada va a suceder. Pero el año próximo para mí es un año caótico. Caótico, no sé si puedes explicar breve. Sí. Al llegar el año próximo y encajar al año 1993, entonces ese año 93 quedarían 7 años para el 2000, pero dentro de las profecías bíblicas
que Miguel debe saber un poco de esto, lo que se llama la venida de Cristo, que yo le llamo la evacuación, un traslado, para usar otro término no tan religioso, tiene que suceder antes de esos últimos 7 años. ¿A dónde caemos? Si ese evento tiene que suceder antes de los 7 años, entonces estamos hablando de que estamos a ley de 1 año para que ese evento que se espera de tantos años, lo que es la venida de Cristo, entonces estaría envuelta entre lo que queda de este año y el año próximo. Perdón, déjeme interrumpirle. Usted está afirmando que la venida de Cristo o el rapto de la iglesia o traslación de la iglesia se produciría en el 2021 o en el 2022. Correcto, lo que es el calendario bíblico. Como la iglesia o los creyentes a nivel mundial se tienen que ser evacuados de esta tierra antes que comience el conteo de los últimos 7 años, entonces entramos en una etapa peligrosa. Este año y lo que queda del próximo va a haber entonces, creo que hablé la semana pasada, un terremoto mundial. Y ese terremoto mundial está unido, Nápoles y Miguel, a una invasión de Turquía con un sinnúmero de países islámicos con el propósito de destruir el Estado de Israel, utilizando como justificación el proteger a los palestinos, porque Israel no quiere ceder terreno a los palestinos, y con esto que hizo Donald Trump del 14 de mayo del 2018, Miguel, que proclamó que Jerusalén es la capital de Israel, traslada la embajada que siempre estuvo en la ciudad de Tel Aviv, la traslada a Jerusalén porque ya había un edificio construido, pero ningún presidente tuvo el valor de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén, porque cualquier presidente pensaba que se iba a formar una tercera guerra mundial por hacer el reconocimiento de Jerusalén, porque desde que Israel regresa en el 1948, Jerusalén estaba en manos de Jordania. Y luego entonces, en la guerra de los 6 días de 1967, Israel se lo quita a Jordania, no a los palestinos, a Jordania. Y desde entonces lo tiene como parte de su territorio, pero ningún presidente se había atrevido a proclamar oficialmente que Jerusalén es la capital de Israel. Entonces, tenemos 2 eventos el año próximo. La invasión de lo que la Biblia le llama Gog, que es el presidente de Turquía, y Magog, que representa la tierra de Turquía. Él se une con Libia, los iraníes, los etíopes y un sinnúmero de países árabes musulmanes. Para invadir a Israel. Para invadir Israel con el propósito de destruirlo y desaparecerlo del mapa, y como justificación darle esos terrenos a los palestinos. Este es un punto que la gente desconoce en su totalidad. Es decir, que ese esfuerzo de paz que se está haciendo por buscar la solución negociada al conflicto palestino-israelí, todo eso se irá a pique. El proceso de paz entre Israel y los palestinos empieza en España en 1991, a través del fallecido primer ministro Isaac Rabin, Yasser Arafat, y desde el 91 nunca han llegado a nada porque Israel no está de acuerdo en ceder los territorios que se le conocen como Cisjordania. Pero para los judíos no es Cisjordania, para los judíos es la tierra de Judea y de Samaria, donde está enterrados los patriarcas, Abraham y toda esta gente, en la parte de Hebrón, que hoy políticamente pertenece a los palestinos. Belén no pertenece a Israel, Belén pertenece a los palestinos. Igual que Jericó también. Igual que Jericó, que ahí viven casi 3 millones de palestinos. Es un conflicto que realmente los creyentes y el mundo no conocen el conflicto. Entonces está el punto que es el punto principal, que es que donde estaba el templo que construyó Salomón y edificó y reconstruyó el rey Herodes, ahí en la década, en el siglo VII, se construye
una mezquita que se llama la mezquita de Al-Aqsa, que es la tercera más importante dentro del mundo del Islam. Y los judíos están esperando y soñando que van a construir su tercer templo en el mismo lugar donde está la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca que se llama. Es un problema muy serio, Nápoles y José Luis, yo tengo una pregunta. Ustedes dos son cristianos, son pastores, que no es religioso. Por ejemplo, ¿qué cantidad del mundo está bajo las prescripciones de Dios? Es decir, ¿cuánta gente se irían en este proceso del final del mundo y cuántos nos quedaríamos? Esa es la preocupación que de seguro... ¿Y por qué tú quieres quedarte? No, yo me iría, yo cojo bola. Tú estás a tiempo de montarte en la guagua. No, lo que quiero es para que la gente, el televidente, que son las preguntas que la gente se hace. Claro. Es decir, ¿qué cantidad de gente? Porque dice Miguel, y es verdad, yo te noto muy tranquilo, tú estás hablando de algo que va a ocurrir, que va a sacudir el mundo, claro, que va a cambiar el mundo. Y es pronto, Nápoles. Muchos se van a acordar de esta entrevista el año próximo. Por eso quiero que me digan, decir, ¿qué pasaría ya de la óptica religiosa con aquellos que no se han entregado al Señor? El problema es que como la venida de Cristo está unida a un terremoto mundial, la gente no van a saber que hubo una venida de Cristo. Más el conflicto en Medio Oriente, el mundo va a estar concentrado en esos dos problemas. Un terremoto mundial, acompañado de un tsunami, acompañado de una invasión de Turquía como líder, con el propósito de recuperar lo que fue el Imperio Otomano, que cae en la Primera Guerra Mundial por los ingleses. Es que esto pica y se extiende. Entonces, el grupo que se va, lo que se conoce, la mayoría de los cristianos le llaman la venida de Cristo, no se va ni siquiera el 0.1% de lo que es la población mundial, porque el problema es que la mayoría de los salvos no son vivos. La mayoría de los salvos son personas que ya fallecieron. Y ese es el asunto. Dios ha estado acumulando personas por alrededor de 6,000 años. Entonces, la mayoría son los que resucitan, no son los que están vivos. No sé si me doy a entender. Sí, yo entendí. Y ese es un problema que tampoco se toca mucho. Sí, porque nosotros estamos hablando de los vivos. Sí, porque a lo largo de la historia, lo que hay que ver también a lo largo de la historia, cuántos de esos han sido salvos o están en la reserva. Igual también de los que están vivos, aunque la Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar. Ahora, hay algo bíblicamente, teológicamente, escrituralmente, porque usted afirma, aunque no ha señalado un día exacto ni una hora exacta, si se atreve, se arriesga a establecer fecha. Es decir, usted está hablando de un tiempo límite entre 2021, el año entrante, se produce la venida de Cristo, con las señales que ya usted ha establecido. Correcto. En Mateo capítulo 24, versículo 36, el Señor dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y eso lo cuestionaba la semana pasada. Y le señalaba también que algunos se habían arriesgado también a establecer fechas, días, incluso tenemos a Smith, muchos grupos que se formaron a raíz del advenimiento. La propia iglesia de Tesalónica tenía ese problema y los cristianos del primer siglo también tuvieron ese problema porque esperaban a Cristo en el momento, claro, que venía ya. Entonces, ¿no cree usted que es muy arriesgado en sus conclusiones, en sus estudios, establecer fechas para eso? Para nada, Miguel. Mira, lo que no se puede establecer jamás es ni el mes, ni el día, ni la hora. Aunque la Biblia solamente tiene 4 textos, Mateo, Marcos, Lucas, que dicen categóricamente nadie sabe ni el día ni la hora. Pero nadie se ha puesto a analizar. Pero ¿por qué solo habla de día y de hora? ¿Por qué no dice... Yo soy un analista, o sea, a mí me encanta investigar la Biblia. ¿Por qué él no dice, nadie sabe ni el año, ni el mes, ni el día, ni la hora? Porque el tiempo lo íbamos a conocer. Lo que nunca vamos a conocer es ni el día ni la hora. No dice otra cosa que no sea día y hora. ¿O estoy equivocado, Miguel?
No, está en lo cierto. Pero recuerde que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo trata usted también Ese en es su otro libro. tema, es otro Porque tema. para Dios el tiempo, la dimensión del tiempo para nosotros no es lo mismo para Dios porque Él está en su eternidad, es su eterno presente. Claro, pero estableció un tiempo Entonces, para la humanidad. si la misma escritura dice que no ha ocurrido el advenimiento y el fin del mundo, de todas las cosas creadas, es porque Dios ha sido paciente para con la humanidad. O sea, lo establece la misma escritura. O sea, Dios ha establecido un tiempo, pero en su gracia y misericordia ha sido paciente, queriendo que la gente como Napoleón se salve Claro. y no se pierda. Mi Y amigo como los Napoleón. amigos que nos están mirando que todavía no conocen a Cristo, no han tenido un encuentro personal con Él. Sí, pero esto es bien interesante, mira, es que realmente esto es tan intenso, tan largo hablar de estos temas. Sí, Cristo viene y se lleva a un grupo de personas. Ajá. La Biblia establece que esos que se van primero, Nápoles, son solamente la gente que él se va a llevar para convertirla, y Miguel sabe, en reyes sacerdotes. Es decir, el primer grupo que se va son gente que van a ser preparados alrededor por 7 años, como un seminario, una universidad, para que sepan todo lo que van a hacer en el gobierno nuevo. el reino milenial. El reino milenial que no se establece en esta tierra. Muchos religiosos creen que es aquí, pero no es aquí. Es un cielo nuevo, es una tierra nueva, es un sistema nuevo. Yo calculo 200, 300 veces más grande que esta tierra. Entonces, lo que se van primero es simplemente lo que van a hacer el gobierno. Reyes, sacerdotes, alcaldes, síndicos, gobernadores. Pero gente que no van a tener un cuerpo como el nuestro, de carne y sangre, para evitar el problema que tenemos hoy, de la dichosa corrupción y de la ambición del hombre. Porque esta materia es la que nos lleva a ser corruptos. Pero Miguel sabe, lo que yo le digo, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de una materia que no puede casarse ni procrear. Es una materia semejante, dice la Biblia, ¿verdad, Miguel? Al de los ángeles. Y esa persona entonces no pueden practicar la corrupción que hay en los gobiernos a nivel mundial. Porque ya esa naturaleza no le permite ser corrupto. José Luis, ¿cree usted que el anticristo, esa figura que la Biblia habla tanto, está en operación, está al surgir, está operando en el sistema de gobierno? Él está detrás de toda esta pandemia, detrás de todo lo que se está moviendo. Él está detrás de todo y puede estar seguro. Es que la pandemia, los que conocemos la Biblia y la escatología bíblica, que no es lo mismo conocer la Biblia y conocer la escatología. Sí, Miguel que sabe que ese es otro estudio muy diferente. Lo que se está haciendo a nivel mundial es ensayando, practicando para cuando venga lo real. No sé si me doy a entender. Sí. Eso de que tú vas a un lugar y te tienen que chequear la temperatura en tu mano derecha, no es coincidencia. La Biblia habla de eso. Que te chequeen la temperatura en tu frente, eso no es coincidencia. Que ahora hay que presentar un dichoso cartón como que te vacunaste o no te vacunaste para poder entrar, comprar en un lugar. Todo es un ensayo de lo verdadero, porque el dinero ya pronto, Nápoles, se va a empezar a eliminar. El dinero como lo conocemos, físico, todo va a ser digital. Ya eso nadie lo detiene. Y luego que se elimine el dinero y todas las transacciones sean a través del celular, a través de tarjeta de crédito, del plástico, luego entonces se establece bajo el nuevo orden mundial que lo establece el anticristo. Ahora, mira qué interesante. ¿Cuándo se establece el nuevo orden mundial? Después del terremoto que viene y después de la invasión de los países musulmanes contra Israel. Nunca se ha establecido un nuevo orden mundial si no sucede primero un caos. Un caos, una catástrofe, cierto. La Segunda Guerra Mundial fue lo que trajo consigo un sinnúmero de cambios a nivel mundial. Sí. Entonces, ¿cuándo viene el nuevo orden mundial? Después que pase el año próximo. Bueno, y es lo que se está abogando, ¿verdad?, en la ONU y en los organismos internacionales por ese nuevo orden mundial. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Yo quiero, no sé si lo tiene, señor director, para si usted quiere escribir al hermano José Luis
invitarlo para alguna conferencia, cualquier pregunta, él está abierto. Quiero poner sus contactos en pantalla, si lo tenemos, señor director, ¿sí? Para que usted pueda escribirle, usted pueda, Claro. está su correo, está su teléfono, usted quiere invitarlo a una conferencia, usted quiere hacerle cualquier pregunta teológica, escatológica, política, sobre el acontecer de los tiempos finales, o cualquier inquietud que tenga, pues él está en la mejor disposición de responder esas preguntas y ya, mírelo ahí. Eso lo tomamos rapidito de su libro, ahí están sus teléfonos, ahí están su correo electrónico, usted puede escribirle por WhatsApp, usted puede escribirle a su correo electrónico, puede mandarle un mensaje de texto con sus inquietudes, sus preguntas y ponerse directamente en contacto con nuestro hermano José Luis y su libro El misterio del calendario de Dios. José Luis, gracias. Y antes de irte podría pasar por aquí nuevamente porque cada vez es más interesante nuestra conversación. Gracias a ti, Nápoles, gracias a ti, mi hermano Miguel. Estos son temas que yo doy una conferencia, por ejemplo, de 2 horas y siempre se extiende a 4 horas y tengo que votar a la gente, Miguel. Voto a la gente. Gracias a los dos, mil. Gracias a usted. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos mañana.